estando sola en casa con una peluca y un poco de zumo de arándanos. Oye, ¿estás en el piano o qué? ¡Tócanos algo! ¿Quieres toque algo? Sí, venga, toca algo. ¿El qué? A ver. Pues alguna así, no sé, alguna cosa festiva. ¿Os puede tocar el preludio en do menor del clarinete temperado de Bach? Bueno, pues si quieres tocar esa, pero yo qué sé, pues una cosa más... Algo fácil, algo que te salga fácil. Si es solo para, bueno... ¿Te sientes identificado? Pues entonces tienes que ver este podcast. Fuera de escena, un podcast de Cuarto de Tono, con Carolina Cerezo y María del Barrio, ambas músicos clásicos de profesión, entre otras cosas. Bueno, hola a todos y a todas, estamos hoy en una nueva edición del podcast y tenemos una invitada que es Teresa, que es pianista, es profe del CESMA, igual que yo en este caso, es profe de piano complementario y aparte trabaja bastante un tema que es el que vamos a hablar en parte, que es el de la improvisación. Bueno, saludas aquí a... Hola. Este es Bach, por cierto. Este es Bach. Bach con J. Bach ¿vale? con J es Para el principal invitado especial del podcast de hoy. Sí, es un invitado especial. A ver, bueno, yo por mi parte decir primero de dónde vengo, que no vengo ni del mundo del jazz ni del mundo del órgano, que son como los instrumentos que quizás tienen más contacto con la improvisación en su formación, sino que mi formación fue totalmente estándar, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces me pasé un montón de años estudiando mucho repertorio de piano, hice un máster y seguí tocando repertorio y la realidad se topó conmigo, o yo con ella, o las dos cosas, cuando empecé a dar clases. Llegó hacia ti como un tsunami. Sí. Cuando empecé a dar clases, mejor dicho, cuando entré en el mundo laboral, ¿qué puede hacer un pianista o qué puede hacer un músico? Mejor dicho, ¿no? En el mundo laboral, que como en todas las carreras universitarias es muy distinto al mundo estudiantil. Y ahí, bueno, supongo que uno de los temas en nuestro caso es la improvisación. Por ejemplo. Antes de que entremos en sí al tema, voy a leer un poquito, porque bueno, os preguntamos hace unos días en Instagram, hubo varias preguntas, una de ellas era específicamente para músicos, ¿qué faltaba en la formación del músico clásico? Que era un poco preparatorio a que yo sabía que íbamos a grabar ya este podcast. Y bueno, varias personas habéis hablado de cosas como la improvisación, la creatividad, el encontrar la propia voz, etc. Pero ha habido otros comentarios que también los quiero un poco decir, que seguramente darán pie a podcasts futuros. Hay un tema que a mí me parece importante, que es verdad que casi nunca se trata, que es el de la cuestión psicológica, como las presiones psicológicas a las que normalmente está sometido un músico y cómo eso se trabaja y tal. Mucha cosa que tiene que ver con cómo enfocar el mundo laboral, que sí tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy. Sí. Y también de la parte más burocrática, de cómo, bueno, pues aprender a hacer gestiones o a empezar un proyecto como puede ser Cuarto de Tono, o a facturar, o etcétera, etcétera, ¿no? Ese punto, perdón, yo creo que debería existir en el mayor número de carreras posibles. Esto lo hemos hablado alguna vez. No solo artísticas. Todo el mundo, sí, en realidad no sabemos nada sobre nada. Cuando salimos. Tampoco sobre Hacienda ni sobre nada parecido. Es toparse con la realidad una y otra vez. Fatal, sí. Y bueno, hay muchos comentarios en ese sentido, ¿no? Que la gente ha echado en falta en su formación, pues información real sobre opciones laborales, sobre qué cosas se podían hacer, etcétera. Y ya más cuestiones personales, pues de algo que también vamos a hablar o estábamos hablando antes, que era lo de relativizar el error, gestionar la propia personalidad musical, la propia personalidad interpretativa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nada, simplemente contaros un poco esas respuestas o esos comentarios vuestros por donde habían ido, y en este caso pues nos vamos a centrar en esta cuestión un poco que decía la Teresa, de toparse con la realidad, y la parte de la improvisación. Y ya cierro mi entradilla y te dejo que hables tranquilamente. Bueno, en mi caso, como pianista, claro, el piano es un instrumento que resume un montón de facetas que puede ejecutar un músico. Y que debería ser muy versátil la formación del pianista. Debería ser, si no la más versátil, de las que más, ¿no?
En todo caso, hasta el siglo XIX bien entrado, un músico era un músico. Un músico sabía tocar varios instrumentos, por lo menos un par, Sí. dirigir un coro, o maestro de capilla, ¿no? El concepto maestro de capilla, o compositor, cantor, multitud de facetas. Y esta división que ya muchos de los que, o la mayoría de los que estáis viendo el podcast ya conocéis, sucedió, pues yo creo que finales del 19, Sí. lo que yo he leído, en el que intérprete, compositor y, bueno, director también, en el caso de la formación musical, Sí, es así, ¿no? separa. Es el trío. Y eso da lugar a lo que pasa también en otras carreras, que se superespecializa cada uno de nosotros tanto hasta el punto de perder cosas que luego en la vida real nos Van a ser muy necesitamos. útiles, sí. Y una de ellas es la improvisación. No solo, pero también. También la mayor parte de nosotros damos clase y esa sensación de esa todavía lastre que llevamos tanto tiempo arrastrando de doy clase, ¿no? Un poco así como... Sí, como si fuera una opción a la que has llegado porque no tenías otra cuando Sí, es el trabajo mejor o bueno, o Sí. debería ser como de lo más honroso y de la más responsabilidad dar clase, ¿no? Es que me voy a poner enfática ahí porque no acabamos con eso ya, pero si es que Chopin tenía, o sea, de hecho vivía de ser profe de piano, no vivía Bueno, de... yo creo que históricamente casi todo el mundo ha vivido de Todo- ser profesor, todo el salvo mundo. un periodo muy concreto en el que ha podido haber quizá concertistas Sí. que en un periodo de su vida, probablemente no en toda su vida, han vivido de ser concertistas. Supongo que en eso otra persona sabrá más que yo en aspecto musicológico, historia de la Ya, música sí, y esto tal, lo de no- los intérpretes encumbrados a categoría de semidioses y el resto pobres mortales que se tienen que conformar con dar clase. Y eso ha hecho mucho daño, Eso ha hecho mucho creo daño. yo. Dejaremos como siempre varias cosas en lista de reproducción. La charla esta que daba aquí que la habían para el fundador de Cubo. Hay que entender pues que es extrañísimo para un músico estar siempre inmerso en producciones o conciertos o giras, o sea que lo más normal es compatibilizar distintas actividades y que esas actividades se retroalimenten. O sea, a mí particularmente, yo creo que a ti también te pasa, me da mucha energía dar clase, Sí. o sea que recibo mucho de los alumnos que Sí. también a mí me devuelve un feedback para lo que yo después creativamente Sí. quiera hacer, las preguntas que me hago y todo, o sea que son cosas que están Por completamente supuesto. intrincadas. Te hace reflexionar sobre las cosas, sobre conceptos que tú consideras que ya están claros para ti y al tener que verbalizarlos o ponerlos, en mi caso en el piano, Te das cuenta de dices, que ay, espera, no me está entendiendo. Entonces, cómo lo explicaría, cómo lo haría. Sí, Mm. sí. ¿Qué cosas formativamente todo pianista podría querer hacer o de la improvisación qué cosas cualquier pianista podría tomar Sí. y le serían útiles? Aparte de lo obvio y lo que ya se hace, que es conocer el repertorio, se trata también, bueno, se trataría en primer lugar de conocer la música de una forma más global, es decir, usar el piano para aprender música, o sea, usar el piano como una herramienta, Vale. como un instrumento, pero Esto- en el otro significado de Vale. instrumento. Sí. Vale, eso. Vale, esto valdría tanto para un pianista como para cualquier otro músico, Claro, evidentemente, claro. solo que hay como dos niveles, ¿no? En este caso, como Teresa normalmente ahora está dando clase de piano complementario, pues esta Estoy idea muy en de... eso, sí. Estás muy en eso. Sí. Esta idea de que además pues también es una idea del 19 y demás, ¿no? Que cualquier músico aprenda algo de piano Sí. en esa dirección, ¿no? En el que el piano pueda ser un medio para una comprensión más global de Sí. la música, por así Me decirlo. gusta mucho decirles a mis alumnos que el piano es como una mesa de sonidos, ahora que está tan de moda las mesas de sonidos, de producción musical, tecnología, está. Pues es que es una mezcla de sonidos analógica, puedes experimentar con el sonido. Entonces, esa faceta del piano, yo la pondría casi en primer lugar, antes incluso del repertorio de piano. Porque a través del piano pues aprendes armonía, la visualizas y a partir de ahí aprendes música en general. Luego, si eres pianista o te especializas en ser pianista, puedes improvisar, acompañar escena, acompañar cine, escena teatro, cualquier tipo de ballet, obvio,
¿no? Que es como imprescindible el piano en el mundo del Aunque ballet. ahora desgraciadamente no es que se haga mucho ballet, pero sí. No se hace. No, pero cuenta aquí que esto Muy sí me parece necesario. interesante y creo que puede ser interesante para los potenciales pianistas que vean el podcast, que tú has trabajado... Ahí hay trabajo, chicos. Chicos, Sí. Es un mundo muy complejo, o sea, hay que venga, que aprender mucho. pero tú has trabajado para teatro, cuenta todo esto para que la gente tenga contexto. Bueno, vale. Yo he trabajado, o sea, lo más guay, así como más, ¡hola, qué guay!, que he hecho es trabajar con estudiantes de arte dramático que en donde estuve, en Berlín, tenían, bueno, yo creo que en Berlín y en todos Yo lados, creo que en todos los sitios sí. tienen canto, ¿vale? Tienen que aprender a cantar un poquito, luego ya te puedes especializar en musical, pero bueno, tienen asignatura de canto y hay un pianista. Y es, bueno, repertorio teatro musical, chanson francesa en Alemania, mucho mundo cabaret y tal, que esa, Qué guay. te mueres. Amamos este repertorio. Bien. Sí, nos gusta mucho. Actuación, o sea, arte dramático, luego el ballet, música para cine, o sea, música para cine, improvisación. Sí, por ejemplo, sobre la imagen. Teniendo imagen. Sí, tipo cine mudo, por así Cine decirlo. mudo, claro. Luego en el mundo operístico, el correpetidor, que en Alemania el que quiere ser director de ópera, director. Tiene que ser primero correpetidor. Esto. Sí, esto es una un tema, cosa- sí. Es un tema para. Yo lo otro estuve momento. mirando en su día y era un tema, sí. Tela. Sí. Director de coro también tiene que dominar un poco el piano, ¿no? O sea, si aspiras a ser director de algún tipo de agrupación, y si no eres pianista y tu instrumento es otro, pues quieres hacer arreglos para tus alumnos o para tu agrupación del tipo que sea, poder tocar la armonía de manera sencilla en el piano. Y por último yo diría la música popular, y ahí se abre otra gran puerta. Vale, entendemos música popular como pop, rock, Lo que whatever, lo que no se estudia en los conservatorios, por así decir, todo lo otro. que es casi igual de grande, bueno, casi no, igual de Quizás más. amplio. Bueno, sí, igual, yo diría igual. O sea, el jazz en primer lugar, ¿no? Y del jazz, pues el rock, el pop, el soul, yo qué sé, todos Todo. los estilos del siglo XX que han salido. Y ese gran mundo que está conectado con lo amateur, porque sí que hay estudios, ¿no? En algunos sitios, pero por tradición. Sí, bueno, están como legislados de otra manera, ¿no? Ahora hay Sí. escuelas que propiamente son de jazz Sí, en algunos sitios sí, y formaciones, pero que no están dentro del conservatorio. exacto. Aunque bueno, sí que como hay ahora el las conservatorio MOOC, tampoco no sé está qué, como tal. dentro de, no sé, todo es ambiguo, de todas maneras. Estamos así en un limbo. Todo es muy líquido. Siempre, sí. Bueno, ya está bien, es guay, no sé, tiene un encanto eso, ¿no? No sé. Bueno, pero en origen, así como el flamenco, ¿no? La música popular española en general, el jazz, son músicas que en origen son populares. Entonces, el proceso de aprendizaje es tradicionalmente distinto y muchas veces más conectado Totalmente. con el oído y con la Y creatividad. con uno mismo, con su propia expresión, con su capacidad de Sí. expresar. Sí. O sea, yo creo que habría un tema, al margen de que a alguien pueda interesarle o no, como dedicar un tiempo en sus estudios a aprender improvisación, pues por ejemplo de jazz o de X estilo, que eso también lo hablábamos, que la improvisación de los distintos estilos es muy diferente. No es lo mismo hacer bajo continuo, que es indirectamente un tipo de improvisación o de realización in situ, Sí. que hacer jazz. Pero al margen de eso, creo que se podría aprender mucho de la improvisación, seguramente incluso en las primeras etapas del proceso educativo, desde esa lectura de que la música no debe ser algo que uno adquiere de manera artificial, ¿no? Como que tiene que venirle, pero no se sabe muy bien cómo. O sea, se supone que tiene que haber una conexión interna en la que uno quiera Sí. o le nazca, casi por tradición oral habría sido. Esto es un gran tema, ¿no? En los inicios del aprendizaje, o sea, aprender música como aprendes tu idioma materno. O sea, Claro, por imitación, por imitación. al principio. Esto justo lo hemos hablado en el podcast inmediatamente anterior, que es Sí. lo de si Vaya. la música es un lenguaje universal. No, bueno, ha habido una especie de debate con esto. Nos preguntaban si era posible enseñar la música sin el apoyo de una lengua extra. O sea, por ejemplo, que tú hables turco y yo hable español y no nos podamos comunicar de ninguna manera, entonces yo te tenga que enseñar música o tú a mí. Y sí que se podría, lo que pasa es que Sí. tendrías que hacerlo cantando, reproduciendo cómo Sí. tocar y demás.
y sería una conexión mucho más natural y tendría que ver como con la raíz de uno y eso se volvería más propio. Sí. Y yo sí he topado con gente, vamos, yo creo que a mucha gente le pasa, que entre comillas tiene esa dicotomía porque pues a lo mejor conoce mucho de flamenco o a lo mejor ha tenido de adolescente o de más mayor su grupo pop o su guitarreo o su cosa con sus amigos y eso de alguna manera como experiencia vital está completamente desconectado aparentemente Sí. de yo instrumentista de violín, yo que sé, que está tocando las partitas de Bach. Sí. Y sí. en teoría, si todo eso es música, Todo es música. todo debería ser lo mismo. Sí. Sí. Y encontrar tú como el mismo lugar interior desde el que canalizarlo, si se puede decir así. Sí, lo que pasa es que el proceso por el cual se ha llegado ahí es distinto, ¿no? Entonces, supongo que, no sé, a nivel neurológico en el cerebro estarán dos lugares diferentes o algo así. Probablemente como que sí. Cuesta... Pero sí es como adquirir conocimiento de una manera intuitiva, que en el caso de la música debería ser como cuando aprendemos a andar, a hablar, ¿sabes? Movimientos, ¿no? Como sin saber muy bien cómo lo estás haciendo. Y luego viene la teoría. Y yo creo que el problema de la enseñanza musical oficial es que Está como invertido. al revés. Hay una Esto es un do. descompensación. Te pongo la partitura con el do escrito y tú dices, vale, do. Vale, do. Sí, sin antes haber adquirido la capacidad de reproducir música a través del oído. Bueno, como aprendemos a hablar, es que es Claro, lo mismo. exactamente igual. Y muchas veces he dado clase a niños y he recibido críticas de otros profesores, no directamente, pero así como que lo he oído, ¿sabes? Es que al principio todo de oído es que no va a aprender música. Y tengo alumnos que el primer año estamos aprendiéndonos canciones que les gusta a ellos, o sea, Harry Potter, Claro. ¿sabes? Piratas del Caribe, y yo me invento algo sencillo, se lo enseño, pero visualmente, y luego ya le explico, mira, esta nota que suena bien con esta. Claro. O sea, hacerles consciente cuestiones musicales, pero primero imitación, porque es que además a ellos les gusta eso, lo Ya. pasan mejor. Como habrá a lo mejor personas que se verán identificadas y tampoco tendrán una posibilidad directa en su currículum formativo Sí, de ¿cómo cambiar accedo esto, yo a esto, ¿no? claro, entonces Sí, yo sí. me pondría en dos situaciones. Situación 1 sería, soy un estudiante, vamos a suponer, de medio o de superior, percibo esta dicotomía en mí, esto he sido yo toda la vida, rollo pues yo me sé aprender tal impromptu de Schubert y no sé qué de Falla y de Albéniz Sí. y no sé qué de Beethoven, Sí. pero no sé sacar canciones de oído al piano o no Sí. me pongo a tocar no sé qué que me Sí. dicen qué tal. Y entonces, esa persona, ¿cómo puede ir reconstruyendo esa especie de camino B? Sí, camino en dirección contraria. Más o menos. Pues, un poco. Y segunda cosa, que puede ser para aquella gente, o también estudiantes, o ya jóvenes profesionales, Sí. que ahora están en situación de empezar a dar clase, por ejemplo a niños o tal, también cómo reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje, un poco ser críticos con el proceso de aprendizaje que uno mismo ha tenido. Muy importante eso. Sí, yo continuamente, mucho. o sea, yo... Cuestionarse cómo aprendí yo esto y tal. Eso ayuda Y no creo mucho. que yo haya tenido un mal proceso de aprendizaje, ¿eh? O sea, que creo que muchas cosas buenas, pero creo que otras cosas debieron ser de otra manera. Claro, no hay sistema perfecto, supongo. No, claro, Es que nunca. Y siempre a la va a persona le faltarán otras cosas. Bueno, Claro. en fin. Además, sobre todo, que hay tantas cosas que hacer y que aprender que en fin, Y toda la tenemos vida, toda ¿no? la vida, Exacto. claro. Y eso es bonito también. Entonces, siempre. esas dos situaciones, ¿qué le dirías a la persona 1? ¿Qué le Pues, dirías a la persona claro. 2? O sea, como yo he accedido a ese camino, Vale. por un lado sería, yo canté de niña siempre, y porque mi madre tiene un coro y tal, entonces a través del cantar, o sea, el oído se desarrolla un montón. Muchísimo. Entonces, si se tiene opción de cantar en un coro, cantar en un grupo, en un cuarteto, o sea, buscar el gustillo por cantar. Si eso no funciona y no hay, o sea, no cantar, no, mal, pero bueno, hay más opciones. Grupos de rock, de jazz, dúos o sea, de músicas que no se toquen directamente de la partitura, canciones que os gusten de tipo que sea, es que da igual, intentar sacar melodía de oído, intentar sacar la información
a través de otro medio que no sea la partitura. Como los amateurs aprenden, o sea, como la gente que no ha estudiado Literal, en el como si conservatorio. no supierais música, ¿qué aprenderíais? Exacto. Porque a veces será la situación esa, de que uno se encuentra con alguien pues que sabe tocar 4 o 5 acordes en la guitarra, básicamente. Y de la madre que lo parió. Y dices, es Yo como... aquí estudiando... De repente es mucho más desenvuelto y como mucho más rápido sabe hacer. Y descubriréis, esto os lo digo por mi propia experiencia vital, que ese mundo que ahora mismo os aterra de como todo eso que está ahí, que la gente sabe hacer, en realidad son literalmente 4 o 5 acordes en el 85% de los casos, Sí, ¿no? sí, claro. Y sí. uno también aprende como sus dialécticas y te reconcilias con cosas tuyas y las cosas empiezan como a tener más sentido. O sea Sí. que intentad hacer este proceso si no, Sí. si sentís que os ha faltado en algún momento porque es útil. Y también yo rompería una lanza en este punto. Yo empecé a componer porque empecé a improvisar. Yo hice en quinto y sexto de medio, cogí improvisación de optativa, también hice jazz el último año. Y ahí te Ahí yo decidí que compondría. Y esto lo sigo haciendo, aun cuando ahora no estudio piano y no tengo técnica mucha, por así decir, pero... Y esto me ocurría porque yo era consciente psicológicamente que eso para mí era bueno. O sea, que yo cuando estaba rayada por algo o me pasaba algo, me ponía el piano y tocaba. Y a veces tocaba algo que estaba tocando de repertorio, pero muchas veces tocaba cualquier cosa. Sí. Y cualquier cosa literalmente puede ser ir alternando 2 acordes. O ¿Cualquier sea, cosa? Cualquier cosa. Sin juzgar. Sin Eso, juzgar. perdón, antes no lo he dicho cuando has preguntado qué opciones Sí. serían las... tocar sin... O sea, improvisación libre. Eso Claro. sería el primer acceso... Sí, y no vayáis pensando, porque esto es otro escalón, ¿no? El yo estar haciendo una secuencia y decir, pues ahora voy a sustituir no sé qué por tal, ahora voy a hacer... Pero ahí ya estás metiendo tu conocimiento teórico Sí. por encima. Eso no es nada fácil, ¿eh? De decir teoría a un lado... No, yo me cuesta eso, no lo Wow. puedo hacer. Pues hay un momento que No, enseguida yo analizas tampoco, lo que vas yo tocando. tampoco, pero bueno. Pero hasta un cierto punto sí que se puede. O sea, Sin intentad juzgar, sí. Sin realmente juzgar que liberar sí. el Esto es inconsciente. una mierda. No. Claro. Déjate como si fuera a caminar algo natural en ti. ¿no? Exacto. Sí. Y también se adquiere así otra conciencia, yo creo, del instrumento, en parte. Sí. O sea, para un pianista, bueno, nosotras lo vemos muy obvio, pero para cualquier otro instrumento igual. Oh, sí. Y para el caso de gente que empieza a dar clase y quiera ser crítico con su proceso de enseñanza, Bueno, es que en mi caso eso salió solo. O sea, yo me di cuenta, sobre todo con los niños, que se aburrían. O sea, si tú empiezas a dar clase a un niño, lo que pasa que perdías clientela y te hay niños despedían. muy educados y muy aplicados y hay niños, la mayoría, pues que son niños. Y entonces Sí, se aburren muestran de- el ya. aburrimiento y bostezan en tu cara. Y eso es un signo de que algo va mal. Yo lo veo así, hay gente que ahora los niños enseguida se aburren y parece que hay que estar entreteniéndoles todo el rato. Bueno, Bueno, hay un poquito de eso bueno, quizá. es un tema complicado. Mm. Sí, sí, pero es Pero bueno, complicado. darle una vuelta a ver si se puede Sí. hacer otra cosa. Yo creo que acceder a la música a través como un juego, como si fuera un juego, es que hay tantas posibilidades y es muy importante que si tú no te lo pasas bien, lo más probable es que el alumno tampoco se lo esté pasando bien. Ya, Es obvio, ¿no? eso probablemente ocurra. Y a mí no sí. me parece muy divertido. A ver, vamos a abrir el libro por la página siguiente, la página que sigue, toca esto. Eso es un re. El dedo así, o sea, es que eso cómo va a ser divertido, o sea, va a suponer Bueno, sí, estimulante, ¿cómo va A a ser partir de un momento estimulante? hay que hacerlo, pero exacto, hay que hacerlo en relación con otras cosas que puedan Sí, ser. exacto. O sea, la partitura como medio, Medio. y no como objetivo. Esto es como el resumen de todo. Sí, yo creo que, vamos, lo que yo particularmente más eché en falta o más cuestiono de mi formación y de cómo es, y no es, creo, que tuviera que ver con los profesores que tuve ni nada de eso, sino con cómo está hecho el currículum. Y pasa lo mismo en el superior. Es lo que hablábamos Sí. antes de la especialización. Sí. Y creo que lo que he hecho en falta es que hubiera una relación directa entre la parte teórica y la parte práctica. Sí. Y pues, por ejemplo, en clase de armonía o de fundamentos o de tal, haber cantado todo lo que escribíamos. Que sé que hay gente que lo ha hecho en momentos y yo eso nunca lo hice y, o sea, O tocarlo en el piano. o tocarlo en el piano, bueno, eso sí lo hacía más porque yo era pianista, pero tampoco Claro. te creas que eso me servía. O sea, Ya. yo no, ahora tengo una conciencia muy diferente de lo que toco. O sea, siendo que ahora toco mucho menos, entre comillas, que cuando acabé sexto de grado medio porque no estudio,
tengo muchísima más conciencia musical de qué demonios, o sea, yo tocaba una cantidad de notas y de acordes y de todo que no tenía ni idea de qué eran, que era brutal. Sí, eso es lo más común. Y yo creo que eso sucede. Mucho. Claro, pero mucho. yo creo que es mejor, o las dos cosas deben ocurrir en paralelo. Que tú estés tocando literalmente secuencias de acordes o tal, y tú sepas eso que es y musicalmente dónde estás y todo, Sí. que al revés. Sí. Que solamente hacer... Y yo, por ejemplo, tenía... Que esto es una cosa que también se habla mucho o la gente tiene problemas. Si esto os interesa también podemos hacer un podcast de esto, nos lo contáis en comentarios. Es el tema de la memoria. A mí, por ejemplo, la memoria se me daba muy bien, porque siempre he tenido como bastante... Formalmente yo organizaba bien la partitura, distintos tipos de memoria y tal, pero yo, por ejemplo, creo que memorizaba muy bien formalmente, pero quizá me hubiera gustado memorizar, por ejemplo, armónicamente de otra manera, haber entendido otras cosas. Y tampoco eso como que yo me lo planteé ni... O sea, quizá tampoco tenía nivel para planteármelo, o sea que probablemente como que ya estaba bien de nivel, tampoco tu profesor, si tú estabas tocando y tal, y más o menos tampoco quizá tenía que plantearte este mundo y el otro nuevo, es que ¿no? yo creo que el caso, las personas que tenemos, perdón por la modestia, buena memoria, cuando en el grado medio nos servíamos de ella y como ya nos funcionaba, ya nos iba bien, pues... No teníamos que plantearnos por qué. Exacto. Pero yo creo que en el caso de que no es así, la improvisación también ayuda, porque si tú sabes qué acorde está sonando, pero no recuerdas exactamente el dibujo de la melodía, pero bueno, el acorde de si bemol, pues toca las notas de, ¿sabes? Y dibuja la melodía respecto a esa armonía que está sonando. Claro, normalmente tú no memorizas así, memorizas muscularmente casi, visualmente y por tirada de notas. Exacto, ¿no? Como un deportista. Como un deportista. Una cosa así muy física. Pues mira, eso también es muy útil para los pianistas, pero en general, cuando uno tiene que hacer de correpetidor y generalmente te ves obligado a reducir la partitura que estás haciendo, porque si no, no hay Dios que la toque, tienes que escoger musicalmente qué se tiene que quedar y qué no, y eso te obliga a saber armónicamente qué hay, todo eso. Sí, eso los correpetidores de ópera y tal saben, hacen eso de las mil maravillas. Eso me parece complicadísimo. Y requiere... Esto ya sería a partir de la partitura una reducción visual, o sea, una capacidad de reducir visualmente lo que está escrito y por ende de entender lo que está pasando ahí. O sea, si lo reduces, entiendes lo que está pasando. Sabes qué es lo que hay que seleccionar para que suene eso, algo, ¿no? Abajo, la tercera, lo que sea. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya hemos, yo creo, dado bastantes ideas y vamos a comentar un poco las cosas que os queremos dejar en recomendaciones, ¿no? Sí, son cosas que están en libre acceso en internet. Una está en YouTube, El proceso de autoaprendizaje, que es un documental que hizo el hermano de Bill Evans, pianista de jazz muy, muy, muy importante, a Bill Evans. Entonces hay subtítulos en español y es muy inspirador, muy inspirador. Dice cosas muy, muy Yo no interesantes. Lo he visto, a ver si lo veo. Luego hay un disco de Brad Meldau, After Bach, que es una pieza de Bach y tras ella otra pista con una improvisación sobre eso, que también... Una improvisación en el lenguaje de Brad Meldau, que también es un gran pianista de jazz, es que un gran pianista. Bueno. Sí. Luego hay también un pequeño vídeo de un concierto en el que Gulda improvisa sobre un tema barroco y lo transforma en un blues. Impresionante. Y luego un vídeo de Bobby McFerrin enseñando, no sé si es una charla o TED de estas o un congreso, igual lo conoces, que hace cantar al público y en la manera en que muestra al público cómo es la escala pentatónica, creo que es, me parece el modo de enseñar música. El modo, o sea, ese es el camino que yo creo que debería ¿Pero primar. lo muestra gráficamente o qué? Lo muestra bailando. O sea, sí, gráficamente en realidad, o sea, visualmente. Vale. Las distancias entre las notas. Muy bonito. Muy bien. Pues nada, pues dejaremos todo eso por ahí. Bueno, pues esperemos que os guste, que os interese. Si os interesa y queréis ahondar de este tema o queréis que, en fin, que hablemos de algo más que tenga que ver, pues nos lo vais contando. Muchas gracias a Teresa por venir al podcast. Y nada, nos vemos pronto. Chao, chao a todos.
Adiós. Bach, di adiós. Di adiós, di adiós. Adiós. Abrazos virtuales a todos. Esperamos vuestras colaboraciones de audio en caso de que queráis compartirlas con nosotras. Cuarto de tono. Haz que suene.